que la luz viaja en línea recta, ¿no es cierto? Y por ese tema, ¿no es cierto?, el Sol, al interponerse la Luna y la Tierra, van a estar formando el eclipse. Cuando caiga, les muestro, ¿no es cierto? Bueno, la otra parte, chiquillos, de la pregunta esencial, faltó definir algo, principalmente qué es lo que era umbra y penumbra, porque a veces me señalaban que se provocaba una sombra, pero no señalaban qué es lo que era umbra y penumbra. Y después, en la última, esa sí tuve varias respuestas buenas, referido, ¿no es cierto?, a la pregunta esencial 19, en donde señalábamos, ¿no es cierto?, que eran importantes estos eventos astronómicos, principalmente porque ocurrían cada 18 meses y más encima ocurrían en distintos lugares del planeta. Y en Chile tuvimos 2 muy seguidos. Y no fui a ver ninguno. El último fue en el sur. Pero más que no fui a ver ese. No. Ya. Entonces, hoy día vamos a terminar de ver otras propiedades relacionadas a la luz que dejamos pendiente en la clase pasada. Y además vamos a estar revisando mañana principalmente la óptica de la visión. Ya tanto principalmente cómo funcionan algunos lentes, cómo proyectan la luz y también cómo nuestro ojo, ¿no es cierto?, con sus distintas estructuras, componentes, es capaz de formar la visión. Incluso, ¿no es cierto?, vamos a partir aquí con un juego relacionado a algunas ilusiones ópticas, en donde me podrían decir acá en la casa, ¿no es cierto?, o acá también le vamos a preguntar al compañero presencial, ¿de qué color ven este vestido, ¿no es cierto?, y esta zapatilla? Ya que pueden dejar su respuesta en el chat también, chiquillos, los que están en la casa, o si quieren pueden ir activando su micrófono para que digan de qué color ven este vestido y esta zapatilla. Yo el vestido lo voy a hacer con negro. Por aquí... ¿Qué color ves el vestido? La zapatilla es blanco con rosado y el vestido es blanco con café claro. Blanco con café. Yo lo veo el vestido azul con negro. Yo igual lo veo blanco con dorado o con café claro. Ese, sí. Yo lo veo otro color, el vestido. Y la zapatilla yo no la veo rosa. La veo rosada con blanco de zapatilla. No, yo la veo celeste con gris. La zapatilla celeste y gris claro. Claro, me la veo de ese color. ¿Y el vestido cómo lo ves, Juan Pablo? ¿Qué color? Azul marino con café. ¿Un café? Café claro. El ángel ve la zapatilla gris con verde. Yo la veo rosada con blanco. No sé si tienes que estar más loco. Yo lo veo vestido café con blanco y la zapatilla es gris con celeste, como dijo el profe, o calipso, no sé qué colores. Yo la veo rosada. Claro, ¿no es cierto? Acá habíamos visto un poco las explicaciones que había un poco con juego de luces que hacen que nuestro cerebro también interprete los colores de una manera distinta, ya por tratar de completar algunos colores que no están totalmente terminados, hace que nuestro cerebro esté generando 2 percepciones distintas, ¿ya? Incluso ahí vimos que Juan Pablo quizás compartía conmigo estas zapatillas, los colores, pero el vestido yo lo veo blanco con dorado, él dijo lo azul. Entonces, sí, eso es extraño. La fotografía tiene mucha luz blanca. De hecho, en esta clase vamos a ver ese concepto, ¿no? De luz blanca. ¿Cómo generan los colores? Entonces, lo que hace el cerebro es que trata de rellenar esos que son colores que no se alcanzan a distinguir. Entonces, a veces hay gente que lo percibe como dorado, con blanco, o el azul con negro, ¿no? Pero tiene que ver también con la percepción del cerebro. El zapatilla con la B. El zapatilla y el pico con la B. Ya, entonces vamos a estar viendo algunas de las propiedades que quedaron pendientes. Vamos a partir con la propiedad de la refracción.
¿ya? La propiedad de la refracción se refiere al cambio de dirección que va a tener la luz o los rayos luminosos al pasar de un medio a otro medio, cambiando de densidad del medio principalmente. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, si tenemos que vamos a estar viendo en este caso una bombilla en un vaso, vamos a estar percibiéndola de distintas formas. ¿Por qué? Porque la bombilla va a estar acá en el aire y acá va a estar en el agua. Bueno, la ventaja que tenemos, ¿no es cierto?, es estar en un medio transparente para poder darnos cuenta cómo recibimos la luz, ¿no es cierto?, de este objeto que refleja en este nuevo medio. Y ahí se puede ver, ¿no es cierto?, cómo cambia a veces de dirección ese objeto. Cuando ocurre la refracción de la onda luminosa, o sea, que cambia de medio, vamos a tener que cambia también la dirección, ¿no es cierto? Vamos a tener que cambiar la dirección, el ángulo ya es distinto. La longitud de la onda ya es distinta también. Y la velocidad de propagación también es distinta en otro medio, en un medio más denso. Pero lo que no cambia es la frecuencia. Ya la frecuencia, ¿no es cierto?, sería lo mismo. En física tenemos que al concepto de transparente se le conoce también como medio refringente, ya que se puede también ser visualizado desde fuera. Y tiene relacionado, ¿no es cierto?, también el concepto de la refracción. Acá tenemos el índice de refracción que está señalado para algunos medios, de acuerdo principalmente, ¿no es cierto?, a la densidad que poseen. Cuando la luz pasa de un medio a otro medio, que puede ser, ¿no es cierto?, del aire al agua, la luz cambia su dirección y su velocidad, como lo vimos recién. Cambia su dirección, longitud y velocidad. Este cambio en la velocidad se mide a través de este índice. Ya vamos a tener acá que los distintos medios tienen distintos valores de índice. ¿Cierto? Como que el aire tiene tanto índice de refracción, el agua tiene 1.33, el alcohol 1.36, el aceite 1.50, el vidrio 1.45 a 1.70 y el diamante es 2.42. ¿Cómo se calcula ese índice de refracción? Que es igual a N, índice de refracción, es igual a la velocidad de la luz en el vacío, la cual es un valor muy alto, 300.000 kilómetros por segundo, o 300 millones de metros por segundo. Ya por eso, ¿no es cierto?, la velocidad de la luz es la más veloz que conocemos. Dividido por la velocidad de la luz que tiene en el medio. O sea, la velocidad en que viaja la luz en el medio del aire, ¿no es cierto?, la velocidad que viaja la luz en el medio del agua. Así, ¿no es cierto?, se pudo determinar el índice de refracción de estos valores. Acá tenemos algunos fenómenos. Cuando hablamos de fenómenos, ¿no es cierto?, van a ser algunas cosas, ¿no es cierto?, que van a estar ocurriendo a partir de esta propiedad, ¿ya? Entonces, estos fenómenos van a ser como los que ya habíamos señalado.
el quiebre aparente de un lápiz por el cambio que van a tener, ¿no es cierto?, en el cambio de medio. Ya van a tener, ¿no es cierto?, que lo estamos visualizando en el medio del aire y también a través del agua y el vaso. Y por eso, ¿no es cierto?, podemos ver que se genera como que si estuviese quebrado, pero solamente es porque está cambiando de medio. Lo mismo que una persona en una piscina, al ser vista, ¿no es cierto?, por un observador, va a estar viendo como que el cuerpo está separado, y eso es porque en el agua se va a estar percibiendo, quizás, ¿no es cierto?, con una menor velocidad, por lo tanto también va a estar cambiando la dirección, y por eso estamos viendo que se ve en otro lado, ya principalmente porque hay un cambio también en la dirección de los rayos de la luz. También tenemos que se pueden estar produciendo algunos fenómenos como los espejismos, ya que también, ¿no es cierto?, son muy conocidos en los desiertos que se suelen dar, o en la carretera a veces se ven estos espejismos. Provocados también, ¿no es cierto?, por las temperaturas altas, que también están generando, ¿no es cierto?, o también el agua podría estar generando algunos espejismos. O la deshidratación. Ahí cuando ya tienen delirios. Entonces, tenemos ahora cómo se van a estar generando también la descomposición de la luz blanca, que va a estar pasando principalmente a través de un prisma, ya que va a ser, ¿no es cierto?, un prisma de cristal, el cual al pasar la luz blanca, ¿no es cierto?, proveniente de, ya sea los rayos luminosos o de alguna fuente, genera, ¿no es cierto?, esta variedad en los colores que tenemos. La luz blanca está compuesta por una superposición, o sea, se juntan luces de distintos colores. O sea que la luz blanca va a estar formada por la luz de todos los colores. Cada una de estas luces corresponde a una onda con una frecuencia determinada. O sea, distintas frecuencias para los distintos colores. Distintas frecuencias. Al pasar a través de un prisma, cada onda de frecuencia diferente va a estar generando también un ángulo distinto y así vamos a estar percibiendo distintos colores, ¿ya? Cada onda de frecuencia diferente se refractará en un ángulo diferente, separándose entre sí. Cuando se genera un arco iris, tenemos, ¿no es cierto?, que la luz proveniente del sol va a estar rebotando, ¿no es cierto?, en el agua, y el agua va a estar actuando como un prisma, formando el arco iris. Además, tenemos, ¿no es cierto?, que con este fenómeno se relaciona también la absorción de la luz, que permite que se formen los colores. Al ser iluminados los cuerpos, estos reflejan algunas longitudes de onda que absorben otras. O sea, y absorben otras. O sea, principalmente, ¿no es cierto?, el color que nosotros percibimos, en este caso, este color verde de esta persona, es porque esta polera verde absorbe todos los demás colores, pero no absorbe el verde, entonces el verde lo refleja y ese es el color que percibimos. Cuando tenemos que percibimos el blanco, es porque el blanco es capaz de reflejar todos los colores.
Por el contrario, el negro es capaz de absorber todos los colores y no refleja ninguno. Por eso se señala como que es una ausencia de color, porque no refleja ninguno, y también es capaz, ¿no es cierto?, de, tanto que absorbe, ¿no es cierto?, termina generando un aumento de la temperatura. Por eso no es recomendable andar con ropa negra cuando hace calor, ¿no? Claro, cuando hace calor, ¿no es cierto?, no andar con ropa negra, y por eso cuando hace frío es mejor utilizar ropa negra para poder estar un poquito más abrigado. Así que, por eso, ¿no es cierto?, también, cuando hace mucho calor, utilizar ropa blanca para no sentirse tan acalorado y disfrutar más del verano. Acá tenemos, ¿no es cierto?, en imágenes también cómo se producen estos efectos de los rayos luminosos, y vamos a tener, ¿no es cierto?, que cuando tenemos un objeto de color blanco, refleja toda la luz blanca. En cambio, un objeto negro absorbe toda la luz blanca y no refleja nada. Un objeto de color rojo va a absorber todos los colores y solamente va a reflejar los rayos rojos. Un objeto de color compuesto va a absorber muchos colores y va a reflejar algunos, como el rojo, naranjo, azul, para formar ese color fucsia. También un objeto de color blanco puede estar, ¿no es cierto?, reflejando aquí todos los distintos colores y formar esta luz blanca. El negro los va a absorber. Y también tenemos, ¿no es cierto?, que los espejos también van a estar reflejando la luz y de forma lisa principalmente. Ya cuando hablamos de forma especular es porque va a estar pulido. Eso con respecto, ¿no es cierto?, a los fenómenos de la refracción, como son, ¿no es cierto?, estos que están acá, la descomposición de la luz y la absorción de la luz, ya que nos permiten generar también los colores. Ahora viene otra propiedad de la luz, ¿no es cierto?, que es la difracción. Ya habíamos hablado recién de la refracción, ahora la difracción. En la difracción de la luz ocurre cuando la onda luminosa es desviada por un efecto de un obstáculo que se encuentra en su trayectoria. Ya recordemos que la luz también es considerada una onda, tiene, ¿no es cierto?, esta propiedad de ser como onda y como partícula, y esta es una de las propiedades que permiten señalar que la luz es una onda. Porque al llegar a un obstáculo, posteriormente se va a terminar también disipando por ese obstáculo. Lo mismo que pasaba con el sonido. Ya también, ¿no es cierto?, lo señalamos, este fenómeno de la difracción, cuando podemos percibir, ¿no es cierto?, el sonido de otros lados, por, ¿no es cierto?, quizás alguna abertura. Nosotros acá, ¿no es cierto?, escuchamos de afuera, tenemos las puertas abiertas, escuchamos a veces los pajaritos, o cualquier otra cosa que pueda estar sonando. Entonces, se genera un nuevo foco, ¿no es cierto?, a partir de esta nueva endija o rendija, ¿no es cierto?, y se dispersa la onda con distintos intensidades. ¿Has notado que al abrir una puerta desde el interior de un cuarto oscuro, los rayos de luz que tienen un extraño comportamiento, y eso es porque la luz se difracta o también se está dispersando, ¿ya? Se dispersa, ¿no es cierto?, así como que fluye. Tenemos, ¿no es cierto?, que a partir de este endija se genera como un nuevo foco, ¿ya? Y ahí se va a estar generando esta luz. Vamos a tener que a algunas partes no va a llegar.
Entonces, a partir, ¿no es cierto?, de este fenómeno, o sea, de esta propiedad de la luz, se generan algunos fenómenos, como son la interferencia de la luz, la que se puede estar generando, ¿no es cierto?, en este experimento, que está explicado en estas dos diapositivas, que están referidos principalmente, ¿no es cierto?, a la interferencia de la luz que se genera cuando la luz atraviesa dos ranuras muy próximas entre sí, ¿no es cierto?, como estas que se están mostrando en las imágenes. La pantalla se ilumina, ¿no es cierto?, donde las ondas luminosas llegan en fase, o sea que llegan al mismo tiempo, como que llegan coordinadas. Y se ve oscura, como pueden ver, ¿no es cierto?, hay algunas partes que se oscurece, porque las ondas llegan fuera de fase. O sea, se producen ondas destructivas. Cuando se puedan visualizar estas ondas, es porque llegan dentro de la misma fase y se van a denominar ondas constructivas. ¿Cómo es entonces, no es cierto, que si tenemos luz más luz, va a estar generando sombra en algunos lugares? Este fenómeno, ¿no es cierto?, lo trabajó Thomas Young en 1800 y le permitió demostrar que la luz era una onda y se podía interferir constructiva generando la luz y destructivamente, ¿no es cierto?, generando sombras. Entonces, ¿cómo lo hizo? A través de este experimento en donde hizo que se propagase la luz por unas endijas y pudo generar en una pantalla, ¿no es cierto?, luz y sombras. Entonces pudo darse cuenta, ¿no es cierto?, que la luz y la luz, ¿no es cierto?, viajaba en forma de onda y generaba interferencia constructiva cuando teníamos esta luz proyectada y oscuridad, ¿no es cierto?, cuando tenemos interferencia destructiva. Entonces, eso, chiquillos, con respecto a la luz. Ya hemos terminado esta parte, ¿no es cierto?, de la luz, que en la clase pasada, para recontar un poquito, ¿no es cierto?, estuvimos señalando de dónde proviene la luz. Señalamos que tiene algunas fuentes primarias, o sea que vamos a tener algunos objetos que emiten luz y otros que van a necesitar de otros para generarla. Y así vamos a tener también, ¿no es cierto?, objetos naturales que son capaces de emitir luz, como el sol, los astros, y también fuentes artificiales, ¿no es cierto?, en donde se van a estar generando energía eléctrica para producir luz. Y ahí, ¿no es cierto?, hablamos de las energías renovables y de las no renovables, que son muy peligrosas, ¿no es cierto?, en este tiempo, que ayudan al calentamiento global. También en la clase pasada estuvimos hablando, ¿no es cierto?, de la naturaleza de la luz, de cómo se comporta, y pudimos señalar, ¿no es cierto?, que se comporta en forma de partícula, porque es capaz, ¿no es cierto?, de producir luz a través de un fotón, en donde vamos a tener que ahí son los electrones los que cambian de nivel y pueden estar generando una liberación de energía. Y también puede estarse propagando como una onda y generando, ¿no es cierto?, algunos fenómenos que son muy, muy parecidos, ¿no es cierto?, como lo hablamos con el sonido, que es la reflexión, la refracción, que estos que están acá también. Y dijimos, ¿no es cierto?, que también la luz es una onda electromagnética, eso le permite viajar en el vacío, ya el sonido no viaja en el vacío, necesita un medio material. En cambio, la luz sí, ya la luz sí puede viajar en el vacío, por eso podemos recibir, ¿no es cierto?, la luz del sol. Y es transversal, ¿no es cierto?, significa que va en un sentido recto y en una sola dirección.
Y hoy día nos faltó señalar, ¿no es cierto?, lo que trabajamos hoy, en donde señalamos lo que experimenta la luz, en donde tenemos que la luz, ¿no es cierto?, se descompone en la luz blanca y a partir de eso, ¿no es cierto?, tenemos la generación de los colores a través de un prisma. Tenemos el fenómeno de la difracción, en donde tenemos, ¿no es cierto?, que va a estar el último que hablamos, ¿no es cierto?, este de acá, que se genera un nuevo foco y genera estos fenómenos de interferencia. El fenómeno de la refracción es cuando, ¿no es cierto?, cambia de medio la luz, ¿no es cierto?, y vamos a tener el índice de refracción, ¿no es cierto?, que se utiliza el valor de la velocidad de la luz en el vacío, que aquí les dimos el dato, ya un dato importante de la velocidad de la luz. Y también se utilizaba, ¿no es cierto?, la velocidad de la luz en el medio, y eso nos daba el índice de refracción. O a través del índice de refracción y la velocidad de la luz, se puede estar calculando la velocidad de propagación en el medio. También, ¿no es cierto?, en el fenómeno de la refracción se puede estar generando una reflexión interna total, ¿ya? Y eso se va a generar principalmente en un diamante, que es capaz de, a través, ¿no es cierto?, del cambio de medio que va a tener la luz en estos diamantes, van a generar reflexión interna, y eso hace, ¿no es cierto?, que tengan bastante brillo y sean estas joyas preciosas. También tenemos que la luz se transmite de un medio a otro, se absorbe en algunos cuerpos y eso permite, ¿no es cierto?, la percepción de los colores. Ahí hablamos, ¿no es cierto?, que absorben algunos colores y reflejan el que son. Se interfieren, la luz, ¿no es cierto?, producen interferencias, está relacionada con la difracción. Y también, ¿no es cierto?, se reflejan, y eso lo hablamos en la clase pasada cuando vimos la reflexión especular o difusa, en donde tuvimos, ¿no es cierto?, el fenómeno de los espejos. Entonces, nos quedó pendiente, chiquillos, solamente lo que vamos a ver ya en la próxima clase, que es cómo nosotros recibimos la luz. ¿Ya? Y algunas de las aplicaciones, principalmente lo que son los lentes, ¿ya? Y también los telescopios. Entonces, lo que viene a continuación es una pequeña actividad que le vamos a dar un minutito para que la puedan trabajar, pensar, mientras vamos a buscar así alguna otra cosita para poder terminar la clase con esto, ¿ya? Tenemos aquí unas preguntitas, dice, ¿qué características de las ondas están asociadas al color de la luz? La amplitud, la rapidez, la dirección o la frecuencia. Número 2, ¿cómo explicarían la formación de los colores por la luz? ¿Cómo explicarían el color negro? Y la número 3, explica el experimento de la doble rendija. ¿Qué es lo que sucede? ¿Con qué fenómeno se explica? Entonces, chiquillos, los vamos a dejar trabajando un ratito en estas preguntitas. Y volvemos en 5 a 8 minutitos para poder, ¿no es cierto?, responderlas y después estar revisando una última cosita.
Ya, entonces, ¿qué característica de las ondas está asociada al color de la luz? Ya, esta es pregunta de los que van a hacer prueba. ¿Está en la prueba? Puede que salga en la prueba. ¿De dónde vamos a sacar? ¿La sé, profe? La dirección de la propagación. La dirección de la propagación. Vamos a ver donde aparece, ¿no es cierto?, la explicación. Porque puedes estar un poquito... Ya tenemos, ¿no es cierto? La luz blanca está compuesta por una superposición de colores de distintos colores, ¿no es cierto? O sea, luces de distintos colores, y cada una de estas luces corresponde a una onda con una frecuencia determinada, ¿ya? Al pasar a través de un prisma, cada onda con una frecuencia diferente va a estar refractándose con un ángulo distinto, separándose entre sí. Así que vamos a estarlo relacionando más principalmente con la frecuencia que posee la onda, ¿ya? Para generar esos colores. La número 2, ¿cómo explicarían la formación de colores por la luz? ¿Y cómo explicarían el color negro? Acá, ¿no es cierto?, hay que señalar que los objetos, Por la defección de la luz. claro, la absorción, por los objetos absorben, ¿dónde escribía mal absorben? Absorben, ahí sí. Absorben los colores, ¿no es cierto? No, absorben la luz blanca. El color que no pueden reflejar, o sea, que no pueden absorber. Que no pueden absorber. Igual, muy bien, como dijiste, ¿no es cierto, Juan Pablo? También tiene que ver con lo que reflejan, ¿no es cierto? Y por eso, ¿no es cierto?, podemos señalar sobre todo el color blanco, que es capaz de reflejar todo, la luz, toda la luz, y el color negro, ¿no es cierto?, absorbe todos los colores o toda la luz blanca, ¿no es cierto? Y no refleja ninguno. Por eso se señala como ausencia de color. También, ¿no es cierto?, genera un aumento en la temperatura de los objetos. Y la última decía, explica el experimento de la doble rendija. ¿Y cuál es el fenómeno, ¿no es cierto?, que está relacionado con ese experimento? Es la difracción.
Aquí lo resumí un poquito la respuesta, chiquillos. Tenemos, ¿no es cierto?, que la difracción permite que la luz en forma de onda, al pasar por una doble rendija, esté generando interferencia, ¿no es cierto? Las interferencias pueden ser constructivas o destructivas, ¿no es cierto?, en objetos o sea, en lugares con oscuridad, formando luz y oscuridad. Y eso, chiquillos, con respecto a esta primera parte de esta clase, ¿ya? Vamos a estar revisando, para terminar un poco, esta última parte, ¿no es cierto?, relacionado a los espejismos que eran causados, ¿no es cierto?, por la refracción de la luz, o sea, cuando se generan, ¿no es cierto?, cambios en el medio, ¿ya? O también vamos a tener un cambio en la velocidad de la luz. Más que en el medio, puede haber un cambio en la velocidad de la luz porque el ambiente se puede hacer más denso por los mismos efectos de la temperatura. Entonces tenemos acá, ¿no es cierto? Estamos buscando, tenemos una explicación bastante buena. Por ejemplo, estos espejismos son bastante comunes, que, ¿no es cierto?, a veces vamos en el auto, en carretera, y al fondo, ¿no es cierto?, de la carretera vemos como que si estuviese mojado, y a través, ¿no es cierto?, de esa misma agua que uno ve, puede ver incluso que se reflejan los autos. ¿Cómo es posible que se refleje el auto en el pavimento? Entonces, eso, ¿no es cierto?, se explica a través de el cambio que van a estar generando, ¿no es cierto?, en el índice de refracción, ¿ya? Este fenómeno es acusado en los lugares donde el suelo es fuertemente recalentado por los rayos solares. Eso hace que se eleve la temperatura de las capas inferiores de la atmósfera y eso hace que disminuya la densidad. Hace que disminuya la densidad con una mayor temperatura. Pero eso permite que aumente la velocidad de los rayos que viajan en forma de onda. Por lo tanto, vamos a percibirlo de forma más rápida. Así, las partes del frente de las ondas cercanas al suelo se mueven con una mayor velocidad y se adelantan a las partes más altas. Y eso permite que se genere una curvatura de los rayos que son percibidos por el observador, dando como resultado que el observador ve el objeto y su imagen reflejada en el suelo. Esto lo lleva a pensar que si se encuentra, ¿no es cierto?, en el desierto, que existe una gran masa de agua que origina esta reflexión, o que existe una zona mojada en el pavimento si se conduce por carretera. Ambas desaparecen cuando se acercan hacia el lugar. Por eso se habla, ¿no es cierto?, de estos espejismos que son en el desierto. Había personas que ven esta agua y después llegan a ese lugar y se quieren puro morir porque no era agua. Eso, chiquillos, me queda tiempo aún. Vamos a ver un video que es cómo se puede crear un espejismo. Pero no sé si se escucha en casa, así que vamos a compartir de nuevo. Yo, la pregunta esencial se va a poder desarrollar con la materia de mañana. ¿Ok? Yes. A ver, ¿qué tengo que hacer para compartírselo? Eso. Ahí sí. ¿Cómo se crea un espejismo? Este video no lo alcancé a ver, chiquillos, así que esperemos que sea bueno. Aunque esto te sorprenda, los espejismos son fenómenos que no tienen nada de imaginarios. Incluso se han fotografiado. Oasis en el desierto, charcos de agua al final de la carretera y hasta barcos flotantes a lo lejos en la mar. Todo es por una malinterpretación de nuestro cerebro. Estamos acostumbrados a que la luz vaya en línea recta. Para poder visualizar dónde está una pelota, primero una fuente debe emitir luz, esta rebotar en el objeto y acabar en la retina de tu ojo.
Lo importante es cómo incida esta luz. Dependiendo de la inclinación del rayo, nuestro cerebro interpretará una posición del objeto u otra. Pero nuestro cerebro está dando por hecho que la luz va a seguir una línea recta, y la verdad es que no se equivoca la mayoría de las veces. Pero si de alguna manera pudiéramos curvar un rayo de luz, nuestro cerebro seguiría presuponiendo que la luz sigue una línea recta, y veríamos cosas que realmente no están ahí. Un espejismo. Pero, ¿cómo consiguen curvarse los rayos? Bueno, cuando la luz pasa de un medio a otro, su ángulo y su velocidad cambian, debido a que deben conservarse ciertas propiedades. Esto le pasa a toda clase de ondas, y se llama refracción. Es por esto por lo que las pajitas parecen dobladas dentro de un vaso de agua. En un día caluroso, el asfalto de la carretera está ardiendo, y esto calienta las capas de aire encima de ella, haciéndolas menos densas. Solo tiene que llegar un rayo de luz portando la imagen del cielo y refractarse varias veces en estas capas hasta que llega a tu ojo y ves que hay un trocito de cielo en la carretera. Añádele los movimientos fluidos del aire y a largas distancias parecerá un charco de agua. O un oasis, si estás muy sediento. En el mar ocurre lo contrario. Como el agua está más fría que el aire, esta enfría las capas encima de ella, cambiando su densidad y alterando la forma en la que el rayo refracta. Así consigues ver barcos flotantes. Misterio resuelto. Y recuerda, si quieres más ciencia, suscríbete. Y gracias por vernos. Está bien bueno el video, así que lo vamos a copiar y pegar en la clase. Justamente en esta parte de los espejismos, lo vamos a dejar ahí guardado para una siguiente vez. Entonces, chiquillos, estamos en la hora. Les vamos a mostrar la pregunta esencial. A ver, no estoy compartiendo. Les vamos a mostrar la pregunta esencial, pero más que nada, ¿no es cierto?, deben esperar hasta mañana para poder trabajarla, ¿ya? Se refiere principalmente a unos casos referidos a unas personas que tienen algún problema en la vista, principalmente que no pueden ver de cerca o de lejos, ¿ya? Entonces tienen que tratar de identificar y señalar las características del problema ocular que posee cada uno, que tenemos a Andrés y a Mónica, y en la B deberían tratar, ¿no es cierto?, de, a partir de la información que van a encontrar, ¿no es cierto?, es qué tipo de lente debiera usar cada uno de ellos. Más que nada relacionarlo con qué les va a servir para ver de cerca o para ver de lejos. Y eso, ¿no es cierto, chiquillos? Mañana vamos a estar viendo algunas cositas relacionadas, ¿no es cierto?, al ojo, a sus enfermedades,